1:26 del mediodía de este viernes. Ya saben ustedes que estamos en año jubilar, el jubileo de la esperanza. Y hoy queremos centrarnos precisamente en este asunto. ¿Creen ustedes que somos una sociedad desesperanzada? ¿Cuáles son los problemas que nos acechan? La semana que viene Teruel va a coger un congreso, La Esperanza, Emergencia Social, en el marco de este año jubilar. Y esa es la primera pregunta que os hago. ¿Somos una sociedad desesperanzada? ¿Creéis que atravesamos unos momentos de crisis demasiado intensos para a veces perder algo tan importante como la esperanza? Yo creo que tenemos la tendencia a elaborar un relato de pesimismo sobre el futuro. Sobre el futuro, y sobre todo eso lo estamos contagiando a los jóvenes, a los adolescentes. Comentábamos antes que la serie, no quiero decir canales, pero la serie Adolescencia, que realmente ha puesto, parece que lo que les ocurre a los jóvenes o lo que les ocurre a los adolescentes y a lo que se enfrentan en el futuro no se puede hacer nada. Es como que hemos claudicado ante el pesimismo, ante el horror y sí, yo creo que estamos realmente, no es que el futuro sea más oscuro que anteriores futuros, es que estamos elaborando un relato como de mucho pesimismo hacia lo que se nos viene, me parece. ¿Crees, Julio? Sí, bueno, yo de algún modo diría que sí, pero esto requiere una explicación, mínimamente sosegada. La modernidad se funda en un optimismo antropológico, en una suerte de creencia prometeica, el deseo del hombre de usurpar el trono de Dios, el deseo del hombre de deificarse, por así decirlo. La modernidad depositó sus esperanzas en el mismo hombre, que se salvaría a sí mismo. Constatamos que esas esperanzas, esa confianza en el hombre, era vana, que el hombre no podía salvarse a sí mismo. Y creo que lo que hoy vivimos resulta de esa frustración. Lo que vivimos es la frustración de una esperanza que estaba depositada en el lugar equivocado, en el hombre, con lo cual creo que es una oportunidad que el tiempo nos brinda, una oportunidad pintiparada para predicar una esperanza vertical, una esperanza cuyo objeto no son los esfuerzos del hombre, el trabajo del hombre, sino el amor de un Dios que no se desentiende de nuestros problemas, de un Dios que nos ama incondicionalmente y que nos ha redimido y nos redimirá al final de los tiempos. Diría eso, pero claro, siempre que hablamos de sociedad corremos el riesgo de generalizar sí. Y de obviar una dimensión, una parte relevante de la realidad. Bueno, pues esto es uno de los asuntos que se va a tratar, como les decía, la semana que viene en Teruel, en ese congreso, La Esperanza, Emergencia Social. Hemos querido hablar con el obispo de Teruel, que nos ha explicado varios de estos asuntos en este marco del año jubilar, en el que vamos a reflexionar precisamente sobre esos desafíos del siglo XXI desde esa mirada de la esperanza. Hemos hablado, como les decía, con el obispo de Teruel y Albarracín, con don José Satué, y le hemos preguntado si estamos ante un congreso en el que se va a invitar a la reflexión de cómo cultivar esa esperanza, qué podemos hacer para apelar a esa esperanza en medio de esa crisis actual. Yo creo que el Papa Francisco, con esa intuición que le caracterizaba, detectó que la falta de esperanza precisamente es una de las características de nuestra sociedad actual que afecta a muchas personas, incluso a jóvenes y niños, y que está a la base de muchas de las cosas de las que están sucediendo. Por eso, conectando con esta realidad social compartida con tantas otras personas que no comparten nuestra fe, y en el marco de este jubileo 2025 sobre la esperanza hemos organizado este congreso. Y en este jubileo de la esperanza, ¿cómo podemos recuperar la esperanza precisamente en estos tiempos de incertidumbre? Yo creo que a esta pregunta precisamente va a responder el congreso, ¿no? Porque nos van a dar claves para entender lo que sucede tanto en la sociedad como en el corazón de las personas. Y a partir de ahí, la idea es que al final del Congreso se planteen pues, iniciativas, actitudes que pueden servir para fomentar la esperanza. Yo, por mi parte, quisiera señalar que me parece que hay algunas actitudes que nos ayudan especialmente, ¿no? Una de ellas es precisamente el de abrir los ojos a la realidad, ¿no? A veces vivimos mucho en el mundo de la ideología, de la idea,
Y el Papa Francisco dijo también muchas veces que la realidad es superior a la idea. Y cuando nos acercamos a la realidad de la vida, es verdad que nos encontramos muchos motivos para la preocupación, pero también encontramos muchas razones para la esperanza, porque en cualquier ambiente, hasta en aquellos que son más hostiles y más complicados, hay toneladas de ternura, de amor, de solidaridad, que cuando abrimos los ojos a esa realidad tan positiva que hace posible la vida en la tierra, pues no cabe duda que la esperanza crece. Yo creo que es una de las actitudes fundamentales. Y por otra parte, nosotros como católicos, pues yo creo que cultivar la espiritualidad, esa es una de las claves también de nuestro congreso, es fuente de esperanza, porque tenemos esperanza en la medida en que nos sentimos amados, abrazados, y ciertamente la oración es la experiencia a través de la cual acogemos ese amor de Dios que en cualquier momento nos acompaña y abre caminos de esperanza hasta cuando parece que todo está cerrado. Como decía, abrir los ojos a la realidad. Sí, yo pensaba cuando le escuchaba, porque la conferencia episcopal este año, en el inicio de la asamblea plenaria, uno de los discursos del presidente de la conferencia episcopal era precisamente eso, como la falta de esperanza estaba también generando un impacto, era una de las causas de la crisis demográfica que vivimos, ¿no? Que no es tanto una crisis de prioridades, sino una crisis de concepto, es decir, el futuro. Soy tan soberbio que pienso que más allá de mí no hay nada, o más allá de mí no hay ninguna esperanza para las generaciones nuevas, ¿no? Cómo esta crisis de esperanza afecta a muchas cuestiones, tanto a las relaciones humanas como a la propia, al propio concepto de familia o el propio concepto de sociedad. Y qué importante es cambiar esta mentalidad. Sí. Y ahí pues el Papa Francisco tuvo una intuición maravillosa. Uh-huh. ¿Y qué papel juega la fe en todo esto? ¿Cómo nos ayuda a superar esta crisis? Sí, como decía, la fe, por un lado, nos ayuda a sentir esa presencia de Dios que ciertamente es esperanza contra toda desesperanza, ¿no? Nosotros creemos en la resurrección de Jesucristo, es decir, creemos que hasta de las situaciones más penosas, hasta de la muerte de Cristo del Viernes Santo, sale vida y vida abundante, ¿no? Y por otra parte, la fe nos abre a espacios comunitarios, ¿no? Y ese creo que es es otra de las claves que nos ayudan a vivir en esperanza. La fe nos saca de nuestro individualismo y nos ayuda a vivir más comunitariamente y más solidariamente.